Quiero platicarle que las intensas lluvias que azotaron el Valle de México pues contribuyeron a que el sistema Cutzamala alcanzara el 67.86% de su capacidad. A esta presa se suman la de Valle de Bravo, que alcanzó el 77.56% de su capacidad. También está la de Villa Victoria en 58.73% y el Bosque en 57.36%. Pero además, la Conagua explicó que el volumen de las 210 principales presas del país se ubicó en 63.029 millones de metros cúbicos, lo que representa pues el 50% de su capacidad de llenado. Y en este sentido precisó que de estas, 27 presas están al 100% de llenado, 65 entre 75 y 100%, mientras que 56 están entre 50 y 75% de su capacidad. Oiga, pero sin embargo las lluvias también han traído caos aquí a la Ciudad de México con inundaciones y también, por supuesto, los famosos encharcamientos. Las inundaciones y encharcamientos son un desafío durante la temporada de lluvias para la Ciudad de México. Estas anegaciones de agua se deben a la combinación de factores urbanísticos y sociales, que van desde tirar basura hasta una infraestructura de drenaje obsoleta. Esta red se construyó hace muchos años. Y esa red, con la cantidad de habitantes que había hace muchos años, tenía cierta capacidad para desfogar, digamos, a 25 milímetros, que es normalmente lo que se ha establecido en la Ciudad de México. Pero si la lluvia supera esa cantidad de agua, pues obviamente toda esa cantidad va quedando en la superficie. Algunos tramos de drenaje de la Ciudad de México datan desde hace más de 100 años, como el Gran Canal del Desagüe. Otros son más modernos, como el túnel Emisor Oriente, que se inauguró en 2019 y es considerado uno de los más grandes del mundo con 63 kilómetros de longitud. Además, ante el rápido crecimiento de la Ciudad de México, entre 1940 y 1970 se entubaron los ríos emblemáticos de la capital del país, como La Piedad, Mixcoac, Churubusco y Consulado, que servían como cauces naturales de agua, situación que ahora retrasa la absorción y salida de la lluvia. Pero sí eran ríos precisamente de desfogue de la Ciudad de México. Al taparlos, pues ya no hay forma de que sea una solución para temas de inundación, y por eso incluso había algún proyecto de destapar algunos ríos para que pudieran servir como parte de este proceso y recuperar un poco el tema del tema natural. De acuerdo con un análisis realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, las zonas más vulnerables de la Ciudad de México se encuentran en Gustavo Amadero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Coajimalpa y Tláhuac. Todos los bajopuentes, por su propia condición, digamos que están en la parte más baja, llegan a generar puntos de inundación o puntos inundables. Pues todos estos ya están identificados en el Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad. Son un poco más de 40 puntos en la ciudad, en los cuales incluso había un despliegue preventivo para tratar de minimizar el impacto de este tipo de problemas. Conagua ha retirado del sistema de desagüe del Valle de México 11.800 toneladas de basura en lo que va del 2025. Por ello, expertos exhortan a la ciudadanía a no tirar desechos en las calles y drenajes y con ello a minorar el riesgo de inundaciones. Karina Palacios, Heraldo Media Group. 9 de la noche con 30. Buenas noches. Oiga, a ver, vamos a retomar el tema que le platicaba de las lluvias y el sistema Cutzamala. Saludo con mucho gusto a Juan Francisco Bustamante, presidente de la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación AC. Juan Francisco, gracias. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. De repente las lluvias nos dejaron muchos estragos, en su mayoría negativos, ¿no? Porque a muchos no nos gustan las lluvias, a algunos otros sí, por supuesto, pero quizá a las que sí son a las presas de México. ¿Cómo se encuentran actualmente? ¿Cómo comenzar a hablar del tema, Juan Francisco? Bueno, podemos decir que las presas tuvieron una recuperación considerable. Recordemos que hace un mes estaban en alrededor del 25%. Ahorita las tres presas principales del Cutzamala ya tienen en conjunto 68%. Sin embargo, esto, sin las acciones preventivas que se deben de llevar, esto es insuficiente. Ahorita, si no hubiéramos tenido todo el problema de la sequía, si no hubiéramos tenido las tomas clandestinas, todas las descargas que hay, si no hubiéramos tenido
toda la deforestación en la zona, llegaríamos al 100%. Sin embargo, sí podemos decir que ha habido una recuperación, pero no es lo suficiente para las fechas, para la cantidad de lluvia que hemos tenido. Quisiera que nos recordaras un poquito y empezáramos también desde el punto de partida, ¿cuál es la labor de una presa? Platícanos un poco también para entender el contexto y seguir también. Bueno, hay diferentes tipos de presa, principalmente es para contener y almacenar el agua. Muchas de las presas del país se utilizan para generar energía eléctrica y otras presas se utilizan para almacenar y distribuir el agua, ya sea para riego o para uso humano, principalmente. Recordemos que los usos del agua, el 76% del agua que tenemos a nivel nacional se utiliza en el sector agrícola. Sin embargo, el 14% y el otro 11% se utilizan en el sector industrial y en el uso urbano. En cuanto al mantenimiento, en el estado en el que se encuentran las presas, ¿hace falta mantenimiento? ¿Ahorita están en buen estado? ¿En qué estado se encuentran actualmente, Juan Francisco? Definitivamente les falta mucho mantenimiento. El sector hídrico carece de inversión. Muchos organismos internacionales han mencionado que el sector hídrico requiere una inversión de 80,000 millones de pesos anuales para poder hacerle frente a la crisis climatológica que se está viviendo, a una mejor gestión del agua, a reducir la cantidad de contaminantes en las presas y en los ríos. Ahorita el 100% de los ríos están contaminados. Entonces, sí, definitivamente les falta mantenimiento, les falta más inversión. Hay inversión en el sector, en nuevas presas que ayudan a abastecer nuevas zonas. Sin embargo, todavía falta. Este año nada más en infraestructura se invirtieron 20,000 millones de pesos. Estamos lejos de lo recomendado, que son 80,000. Entonces sí tendríamos que mencionar que es un sector olvidado, es un sector que le falta mucho y que si no le empezamos a invertir, ya vamos a seguir viviendo las consecuencias del deterioro del sector hídrico. Se viene pues ya a la conclusión, estamos viendo que está mermando, ya está bajando la cantidad de lluvia que ha caído en los últimos días. ¿Esto beneficia o afecta a las presas y sobre todo al número de ellas? Definitivamente afecta porque no vamos a llegar a tener el 100% del almacenamiento. Vamos a tener que gestionar el agua que tenemos y pues, utilizarlo para los diferentes usos, el uso agrícola y el uso urbano. Y recordemos que también en el uso urbano estamos siendo afectados por la mala calidad de agua que tienen todas estas presas, que tienen todos estos estas fuentes de abastecimiento, y los que principalmente los que estamos sufriendo las consecuencias somos nosotros, que ya no tenemos agua segura en nuestras casas por esta falta de mantenimiento, esta falta de inversión, y tenemos que recurrir a los negocios de rellenadoras para tener agua potable, ¿no? Entonces sí tenemos que decir que es un sector que está olvidado, que se le tiene que invertir para poder tener agua segura tanto para uso agrícola como para uso urbano. Sí, totalmente. ¿Algún último comentario, algún llamado, por supuesto, también? Sí, simplemente que recordemos que ya estamos sufriendo las consecuencias de la mala gestión que hemos tenido en las últimas décadas. Tenemos que hacer conciencia que el agua tanto es vida, pero también si la manejamos mal, si dejamos que lleguemos a estas condiciones donde ya las lluvias no las podemos aprovechar, donde las lluvias están contaminando nuestros mares porque se combinan con nuestros drenajes, donde están contaminando nuestros ríos, nuestros lagos, es ahí donde tenemos que voltear y decir, ya estamos sufriendo las consecuencias. 3 millones de personas mueren al año por enfermedades gastrointestinales, principalmente por consumir agua contaminada. Entonces, sí tenemos que hacer mención que ya estamos sufriendo las consecuencias y es momento para darle una vuelta de timón y mejorar la gestión del agua en México. Pues yo te agradezco, Juan Francisco, que hayas tomado esta comunicación y le vamos a dar seguimiento al tema, por supuesto. Gracias. Gracias a ti y a todo.